Ahora sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Estamos acá en la segunda jornada de esta imperiosa necesidad de regular la inteligencia artificial, como se ha denominado, y tenemos la visita del doctor Horacio Granero y del doctor Carlos Amunátegui Pereló. El doctor Horacio Granero, que es quien va a hablar en primer término, es abogado por la UCA en 1969, doctor en ciencias jurídicas, ingresó como profesor universitario en 1970, siendo designado profesor titular ordinario en 1985 y egresó en 2018 siendo designado profesor emérito de la universidad. Fue a su vez secretario académico de la Facultad de Derecho UCA, director del Departamento de Posgrado de UCA y fundador en 1997 de posgrado de abogado especializado en Derecho de la Alta Tecnología. Actualmente ejerce la profesión en un estudio propio donde asesora a empresas en temas de su especialidad y se dedica a la investigación académica. En 1987 fundó Alberemática, empresa editora del Dial, y es su actual presidente, donde dirige el suplemento de Derecho de la Alta Tecnología y lidera la división Sherlock Legal de Inteligencia Artificial. Fue director del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente integra el Instituto de Derecho e Informática del Colegio Público de Abogados. Es profesor invitado de diversas universidades de la República Argentina y del exterior, habiendo disertado en seminarios y publicado trabajos de su especialidad desde hace 35 años. Es autor de varios libros de su especialidad y participó en capítulos de tratados relacionados con derecho y tecnología. Todo un adelantado el doctor Granero y un pionero en la materia. Le damos la bienvenida y le damos la palabra. La audiencia es suya, doctor. Muchas gracias, Rosa. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jara por la gentil invitación. Con Miguel somos un amigo y realmente lo aprecio muchísimo y todo lo que está haciendo desde hace muchos años. Y realmente esto es un ejemplo de esta actividad. Bueno, yo les voy a compartir pantalla, así nos ayudamos todos. Solamente, Rosa, le voy a pedir ver si se está viendo bien. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, el tema de estas charlas se refiere a la necesidad de la regulación de la inteligencia artificial. Por lo tanto, da algunas cosas por, digamos, no digo sabidas, sino ya conversadas y como charlábamos recién con Rosa, discutidas, porque todos los días hay modificaciones. De hecho, con Carlos, con el cual compartimos varias charlas desde lugares extrañísimos. La vez pasada hablábamos los dos de Madrid, él estando en Chile, bueno. Pero bueno, han cambiado mucho las cosas en estos últimos meses, días. Hoy día tenemos el gusto que Chile nos da un ejemplo de un proyecto de ley muy especial que se presentó en el Congreso. Argentina tenemos, le decía recién a Rosa, 5 proyectos de leyes, unos mejores que otros, para no decir unos peores que otros. Digamos, hay una enorme variedad. Pero creo que es bueno cambiar alguna idea como para empezar a decir si esto a nosotros, y sobre todo por los que veo aquí en pantalla, los que tienen con la pantalla prendida, que son jóvenes, cosa que me encanta verlos, y aparte no lo dije al principio, el que quiere preguntar algo, por favor, pregunte directamente. Para mí, yo no he puesto, no sé las normas que tiene la universidad, yo no las pongo. Los micrófonos pueden estar abiertos, salvo que haya algún perro por ahí dando vueltas y lo moleste, pero digamos, pueden tenerlo prendido y preguntar, doctor, no entiendo esto, no estoy de acuerdo, ¿qué le parece tal otra cosa? Así que desde ya me interrumpen, voy a tratar de ceñirme a la hora que me asignaron, pero más allá de eso, pregúntenme lo que quieran. Entonces, se me ocurrió, ya que esto lo estamos aplicando para colegas jóvenes, le quise preguntar al copilot, a ver, ¿qué es lo que necesita un abogado joven con un año de profesión, más o menos, para mejorar el ejercicio de su actividad? Entonces,
para sorpresa o no, porque no, ya no me sorprenden este tipo de actividades, me responde esto. Primero, responder rápidamente los correos electrónicos. Interesante, tiene razón. O sea, los abogados ya con más años a veces contestábamos después, nuestra secretaria, cuando había secretarias, estaba acostumbrada a decir el doctor está reunido, pero una forma de pensar lo que iba a preguntar el cliente o evadirlo. Hoy día es difícil evadirlo y te mandan un WhatsApp y al segundo te llaman por teléfono, ¿por qué no me contestó el WhatsApp que le acabo de mandar? Pero bueno, es de buena predisposición el hecho de contestar bien los correos, la formación continua, o sea, pensemos que no nos recibimos de abogado y ya estamos ejerciendo directamente, sino que hay que estar preparándose, ser honestos con los clientes. Nada de esto lo escribí yo, esto lo escribió el Copilot. Escuchar activamente, saber escuchar al cliente y saber escuchar a los que a lo mejor saben un poco más que yo. Eh, no temer preguntar. Y esto es un poco lo que les digo, justamente a veces caemos en el problema de no nos gusta preguntar y tenemos miedo de que estamos equivocando. No, no, no es así. La secta me parece una de las mejores propuestas que me podría haber dicho el Copilot. Aceptar las derrotas. Yo ejercí 55 años y he perdido algunas veces. No, no quiero decir que muchas. He perdido. Y cómo uno aprende de las derrotas, justamente de aquellas cosas que se ha equivocado y de aquellas cosas que han salido mal porque el juez entendió otra cosa, el compromiso y el estudio. Pero quizás de todas estas fue la séptima la que a mí más me llamó la atención. Y ojo, reitero, no las escribí yo. Cuando preparé esto, quise preguntarle a uno de los, yo uso el chat GPT 4.0 o 4.0, que lo tengo contratado, porque realmente lo uso y me sirve para mucho, y el Copilot que me viene con el Microsoft, ¿no? Pero que me haya respondido buscar un mentor. O sea, los abogados queremos que alguien nos ayude en aquello que no sabemos. O sea, eh, la incertidumbre es uno de los elementos que está al lado nuestro siempre. Algo no lo sabemos. Entonces, hacer preguntas correctas y soportar la incertidumbre de no saber la respuesta es una de las cosas que nos ocurre. ¿Cómo resuelvo este caso? Entonces, muchas veces no estamos acostumbrados al más o menos. En el colegio nos enseñan matemáticas, geometría, cosas rígidas, pero la probabilística no nos enseñan. Es un gravísimo error de nosotros, los que estamos o estuvimos en las universidades, que no le hemos enseñado probabilística. Entonces, cuando aparecieron los algoritmos, nos dieron una enorme ayuda. ¿Qué es el algoritmo? Son unos pasos lógicos diseñados por seres humanos, en algunos casos. Ya hay algoritmos que están siendo generados por los programas de inteligencia artificial, pero eso es otro tema, que llegan a conclusiones. Si se da tal circunstancia, si se da tal otra, la consecuencia que viene es tal otra. Y algunas consecuencias son más queridas que otras. O sea, si ustedes ven Netflix, seguramente que les va a pasar que el algoritmo les va a empezar a decir, bueno, tú has visto tal película, te recomiendo tal otra. Y generalmente la pegan. A veces nos aburre, nos molesta. De hecho, he visto la publicidad no hace mucho, 1 o 2 meses, en los cuales aparece tal programa está libre de algoritmos. Y parece, me hizo acordar cuando estos, a los celíacos dicen, este alimento es libre de gluten. Bueno, acá es lo mismo. Uno puede comprar sistemas hoy día que son libres de algoritmos, o sea, como que no se me van a meter en mi vida. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Y es parte del tema que nos toca tratar hoy. Todo esto hay que regularlo. O sea, se nos está metiendo en la vida, no sabemos bien cómo.
sí sabemos que se nos mete, ya lo habíamos visto previamente cuando usábamos Google, que buscábamos algo inmediatamente o al día siguiente ya nos venían propagandas del lugar ese al cual estuvimos mirando. Bueno, mis datos valen, no valen. Dice, no, bueno, pero Internet es gratuito y nada es gratuito. Estoy dando mis datos, estoy dando mi persona, mis características, mis gustos. Entonces, esto es bueno regularlo, la propiedad intelectual. Bueno, hay gente que dice que no hace falta, así de sencillo. Hay algunos, y de hecho hay muchos papers ya escritos diciendo que no hace falta regular. ¿Para qué? Eh, un auto autónomo que use un programa de inteligencia artificial que lo haga manejar, y bueno, si tiene un accidente, bueno, están los seguros. Entonces, los seguros van a cubrir los accidentes contra terceros. Y si contrato un sistema de selección de personal y hace mal las elecciones, lo hace en forma discriminatoria y bueno, va a tener una sanción. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿Tienen razón esta gente? Eh, en parte sí y en parte no. ¿Por qué no? Porque hay ciertos casos, y en esto lo hemos visto mucho para bien y para mal en el reglamento europeo que se acaba. En mayo se dio ya la parte definitiva y ahora hay casi 2 años para la implementación definitiva, pero que trata de ciertas formas de actuación de la inteligencia artificial cuando se ingresa en lugares peligrosos o riesgosos y ahí determina el uso, el debido uso o el no uso. Entonces, hay que saber si esta inteligencia artificial me puede llegar a generar un daño. Y entonces, ahí es donde pensamos, ¿el derecho está para prevenir el daño o está hecho para sanar los daños causados? Bueno, algunos pensamos, ya cada vez somos más, que está para prevenir un daño. O sea, de hecho esto ocurre con muchas cosas, o sea, los daños causados por accidentes ecológicos, antes pagaba el que contaminaba, hoy se trata de que no contamine. Entonces, hubo casos en los cuales la regulación ya fue considerada como algo positivo para evitar riesgos. Entonces, estos controles de derrames petroleros es un caso, el uso de la energía nuclear para usos pacíficos. Eh, Nadie puede negar que es una correcta regulación. Nadie puede hacer lo que quiere con la energía atómica. Por lo menos no lo puede hacer en forma así generalizada. Si lo usa o no, allá él, pero digamos, no se puede utilizar. Y hasta ejemplos mínimos. Yo me acuerdo una vez, dando una charla justamente en Madrid, me causó mucha gracia un colega español que le llamaba la atención, dice, me da con Madrid, Buenos Aires, a todos les pasa lo mismo, los europeos, sobre todo los madrileños que vienen acá, dicen, es idéntico a Madrid, me he sentido tan bien, tan a gusto, salvo una cosa que me llamó la atención. Hay señores y señoritas con unas riendas que llevan perros, los paseadores de perros. Eso no se da allá, o no se daba en aquel momento. Entonces empecé a mirar, me llamó la atención y pueden llevar 8 perros. Entonces, ¿pero por qué 8 perros? Bueno, está regulado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que no pueden llevar más de 8 perros. ¿Por qué? Y porque se estima que es la cantidad máxima para que no se le escapen, porque muchas veces los paseadores de perros o las paseadoras de perros son chicas jovencitas que hacen un trabajito para sacarse unos pesos. Y hay perros que son grandotes, entonces poder manejarlos no es tan sencillo. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Y van a ver. Hay un ejemplo que siempre yo pongo, que es lo que le pasó en el Golfo de México con la plataforma Deepwater Horizon, que eh, generó en esta plataforma una perforación en el suelo submarino y en un momento dado estalló. Bueno,
Tal fue el derrame de petróleo que causó un daño ecológico durante meses. Y todo el problema, ¿por qué era? Porque no había forma de solucionarlo, de ir allá hasta abajo con submarinos o lo que sea y poder arreglarlo. Entonces, bueno, se causó un daño muy grande, tuvieron que pagar infinidad de dinero y en su momento el presidente era Obama y sacó una resolución que no habrá sido exactamente la que voy a decir, pero este era el sentido, que dijo, y esta es la foto del momento en que dice esa resolución, nadie puede perforar en una plataforma submarina a mayor profundidad de la que la pueda solucionar. O sea, yo me puedo hacer un agujero hasta tal lugar en la medida que tenga los suficientes elementos técnicos como para hacerlo. O sea, el riesgo era una medida de la resolución de lo que yo debía hacer. O sea, en la medida que hubiera riesgo, no me dejaba. Y entonces ahí viene el tema de la teoría del riesgo creado, que somos varios los que hace rato que lo estamos proponiendo, y en el Código Civil argentino, en el 1757, lo establece en forma bien clara. Cuando hay hechos de cosas o actividades riesgosas, la persona responde por el daño causado por riesgos o vicios en la cosa, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por medio empleados por las circunstancias de su realización, y la responsabilidad es objetiva. ¿A dónde voy con esto? El riesgo es una vara que determina responsabilidad en nuestro país. Y de hecho, son muchos de las resoluciones que han salido en los últimos tiempos en este sentido. No se busca solamente indemnizar al que se ha causado un daño, sino que se evita justamente que no se fabriquen cosas que pueden causar riesgo. Bueno, siguiendo este tema, para ir más rápido posible, el proyecto de regulación de la ley europea, que ahora ya es ley en abril de este año, estableció una cantidad de normas, una ley muy larga, muy compleja, muy europea, muy hecha para lo europeo, pero sobre todo en particular, a mí lo que me llamó la atención es el artículo 3, porque define inteligencia artificial, miren bien, como el sistema basado en una máquina, no en un ser humano, en una máquina, que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, o sea, máquina que actúa autónomamente, para mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue y para actividades explícitas o implícitas, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar información. O sea, recibo información, infiero los resultados de salida como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Bueno, a mí no me digan que esto it's the law. Acá el genio salió de la lámpara. Todo muy lindo. Netflix me dice cuál es la película que tengo y lo que sea, pero han definido un, un genio que está más allá de lo que yo pueda manejar, porque estamos definiendo la inteligencia artificial como una máquina que genera inducciones y que toma decisiones sobre mi vida. Se han hecho muchísimos estudios, pero a mí uno de los que más me gustó, y en esto han sido muy inteligentes los ingleses en todo el trabajo que han hecho, por algo ellos dicen que están fuera de la Comunidad Europea, no solamente por una decisión política, sino que están en otra cosa, ellos quieren hacer otra cosa distinta, y hablaron de los desafíos de la gobernanza, o sea, del que regula la inteligencia artificial con respecto a esta institución. Y pone los que ya conocemos, si hay sesgo, privacidad, acceso a datos, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero a mí me llamó muchísimo la atención, el desafío existencial, que es la amenaza importante para la vida humana. Y si es una posibilidad, la gobernanza debe proporcionar protecciones para la seguridad nacional. O sea que puede haber un desafío en la vida humana, una amenaza importante a la vida humana. Bueno, y ahí me tomé una libertad, que lo hice en el caso de ustedes, con otras, eh, no con otras facultades, pero viendo quién es la patrona de la Universidad Católica en la Facultad de Derecho en Paraná, Santa Teresa de Ávila, yo le voy a preguntar a ella, ¿qué hubiera pensado sobre este tema? Entonces generé un prompt. Prompt, saben ustedes, que es la forma de preguntar, según el caso, si es Gemini, si es ChatGPT, o en el caso del ChatGPT, que es el que utilicé, de vuelta, no la versión gratuita, diciéndole, necesito que opine, siempre lo trato así, de forma amical, ¿no? Por la duda, para que me trate mejor, al chat, y digo, como si fueras Santa Teresa, si la inteligencia artificial podría ser una amenaza importante para la vida humana. Y si ello llegara a ocurrir, ¿qué soluciones propondría? Dándome opiniones favorables y desfavorables y con la cita de las obras tuyas que haya tenido. O sea, le pregunté a una santa que vivió hace muchos años, donde no había inteligencia artificial, y encima le generé una imagen que no la generé yo, mejor dicho, yo soy el autor de esta imagen, pero le dije al ChatGPT que me la genere con el DALI, que es una de las herramientas que tiene. Entonces, le puse a la pobre Santa Teresa charlando con la inteligencia artificial. Disculpen la digresión. Y entonces, esto ya sí que no lo escribí yo. Me dice Santa Teresa de Ávila, también conocida como Teresa de Jesús, bien, fue una mística reformadora española del siglo XVI. Aunque no escribió específicamente sobre tecnología o inteligencia artificial, obviamente, podemos interpretar sus enseñanzas y reflexiones místicas para formular una respuesta hipotética a la cuestión de inteligencia artificial generativa. Y entonces empieza, por eso, todo esto, yo le mandé a Rosa, ya tiene el PDF y todo esto lo van a recibir ustedes. Opiniones favorables. Y entonces empieza. Es bueno porque es una herramienta para el conocimiento espiritual. Santa Teresa podría ver a la inteligencia artificial generativa como una herramienta para profundizar en el conocimiento espiritual. ¿Dónde lo saca? En su obra El Castillo Interior, o en Las Moradas de Santa Teresa, enfatiza la importancia de la introspección y la meditación. Bueno, cita una obra de él. Mejorar el bienestar humano. En El Camino de Perfección, otro libro de Santa Teresa, hablaba de la importancia de ayudar al prójimo. La inteligencia artificial le sirve. Facilita la comunicación y el entendimiento. Bueno, y ahí está. Y, por otro lado, las cosas negativas. Bueno, en El Camino de la Perfección también dice que no hay que distraerse en la vida espiritual. Entonces dice, advierte sobre las distracciones que puede alejar a la persona de la vida espiritual. Y entonces dice, la inteligencia artificial generativa, con sus innumerables aplicaciones, podría ser una fuente de distracción que desvía a las personas de la búsqueda espiritual. Hay un riesgo al orgullo y la autosuficiencia. Ojo que esto es cierto. De vuelta, no lo escribí yo. Escribió ChatGPT como si lo hubiera escrito Santa Teresa, diciendo que puedo sentirme con el riesgo y el orgullo de autosuficiente, citando las moradas de Santa Teresa. Es increíble. Sacó de todas las obras de ella qué partes podían ser más interesantes para esto. Y podría fomentar una falsa sensación de control y poder, que es cierto. Y por último, una deshumanización y pérdida de comunidad por la interacción. Bueno, conclusión final, Santa Teresa, con su enfoque de la vida espiritual, dice que probablemente vería la inteligencia artificial generativa como una mezcla de cautela y esperanza. Está bien, hay que verlo de forma cautelosa. Reconocería su potencial de bien humano, especialmente el reconocimiento de la persona,
y que la tecnología debería servir siempre al ser humano y que se utilice en forma que promueva los valores. Esto es un chiste, evidentemente. O no, no sé. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera puesto a estudiar todas las obras de Santa Teresa de Jesús y decir cómo podría, tuviera que escribir un artículo diciendo cómo hubiera entendido la inteligencia artificial? Probablemente o no, seguramente que no, hubiera llegado a alguna conclusión como estas. Los que conocen las obras dirán, ah, no, pero un momentito, está bien citado, acá no está alucinando. Estas obras dicen lo que acá está diciendo. Entonces, como me divirtió preguntarle al chat GPT que me genere imágenes, te empecé a preguntar cosas. Y entonces digo, ¿cuál podría ser la aplicación de la inteligencia artificial en la práctica profesional legal? Y ahí pensemos nosotros, ¿qué es lo que podría ser en una aplicación concreta? Primero es obvio una rápida revisión segura de contratos. O sea, yo coloco todo un contrato, todo un documento, toda una opinión legal y le digo, resumímelo, y el sistema, mal que mal, me hace un resumen que después tendré que revisarlo, pero me ayuda muchísimo. El otro elemento que para mí es esencial, ahora voy a explicarles después cómo logramos en la empresa, en el dial y en la emblemática, llegar a esto. Análisis predictivo de solución de conflictos. Hay formas que poquito a poco se está tratando de investigar en qué forma la inteligencia artificial me sirve para predecir si puedo ganar un caso o no, redactar contratos. Y esto, investigar temas complejos. Y acá les voy a contar un caso práctico muy cercano que me ocurrió. Yo casi ya no ejerzo, pero me consulta un copropietario del edificio que tenía dos cocheras, tiene dos cocheras, y de las cuales una la alquila. Y dice, mire, doctor, el problema que tengo es que ya hace 40 años que estoy alquilando, nunca he tenido problemas, y ahora hay una copropietaria del edificio que dice que en el reglamento está prohibido alquilarle a quienes no forman parte del consorcio para evitar que entren terceros y qué sé yo. Entonces, eh, han llamado a una asamblea y me tengo que defender. Yo no puedo dejar de alquilar porque son mis ingresos. Bueno, ¿cómo no? A ver si lo puedo ayudar, amigo. Bueno, empecé a estudiar el Código Civil nuevo, argentino, jurisprudencia, y todo iba en contra. Porque lo que decía era ni más ni menos que el reglamento de copropiedad es un poco como una constitución que regula a los consorcios. Entonces le pregunté al chat GPT, ¿y qué me dice? Digo, dame argumentos en que considere que es válido la aplicación de la cochera por parte de esta persona. Dame argumentos a favor, no argumentos en contra. Y al segundo me dice, pero si hace 40 años que está alquilando y nunca ha tenido ningún inconveniente, el hecho de lo que le están ahora generando es algo que no corresponde porque el daño es la medida de la acción. Por lo tanto, si no ha habido un daño, o sea, nadie ha recibido un daño, no se le puede estar reclamando por el solo hecho de que está regulado en el reglamento de copropiedad. Por lo tanto, puede oponerse. Bueno, no me pareció para nada equivocado y a mí no se me había ocurrido. Entonces, en la asamblea le dije que diga esto y lo ganó, porque no tuvo nadie que le pudiera decir en contra, claro, porque su argumento era, está regulado en el reglamento, pero si no ha causado un daño, no tienen por qué sacar. Bueno, como esto hay muchísimos ejemplos en los cuales es positivo. Pero por otro lado, también hay riesgos. Hay riesgos, y esto lo sabemos perfectamente los que usamos un poquito de estos programas. Primero que nada, el tema de lo que se llama el alucinamiento, o sea, alucinan. Y ahí sí, en Argentina, discúlpeme Carlos, decimos mandar verdura cuando
decimos cualquier barbaridad. Y es cierto que el sistema te manda verdura cada 2 por 3, citándote artículos de códigos que no tienen nada que ver, o peor, me ha pasado que me cita artículos como si fueran reales del Código Civil argentino, y son artículos de leyes españolas que se aplican para similitudes, pero que obviamente en nuestro derecho no es aplicable. Pero, por mi lado, los abogados no alucinamos a veces, seamos sinceros, o sea, ¿cuántas veces estamos equivocándonos? No somos infalibles. Lo otro es cierto que estamos con la posibilidad de una dependencia excesiva de de la tecnología, o sea que se nos eh, parezca que todo lo que aparece en la pantalla está bien. Y no es así, no es así. Hay cosas que tienen sus errores, sus sesgos, eh, no lo hicimos nosotros, entonces no sabemos por qué me da ese resultado. O sea, es mucho más fácil cortar y pegar, pero es mucho más peligroso y uno se puede lastimar cortando y pegando. Problema de privacidad y confidencialidad, falta de transparencia. Y aquí viene un tema que para mí es muy importante, las cuestiones éticas y de responsabilidad. ¿Quién es responsable si una decisión tomada por la inteligencia artificial puede ser errónea o perjudicial? O sea, ¿quién es el responsable? ¿El juez que usa un- una sentencia dictada por inteligencia artificial? ¿El abogado que usa una cita de inteligencia artificial? Bueno, ocurrió no hace mucho. El caso Avianca, seguramente más de uno lo debe haber conocido, que era un señor que le inició un juicio a la línea aérea, eh, y el abogado, con no muchas ganas de trabajar, le pidió a ChatGPT que le redacte una demanda y le hizo una excelentísima demanda. No me acuerdo si era por pérdida de equipajes o atraso en los vuelos, no me acuerdo sinceramente por qué era la demanda, y le cita 3 o 4 fallos de Westlaw, Lexis, pero que venían al pelo. Claro, cuando da traslado de la demanda, el abogado de la contraria le dice, pero estos artículos que cita no son ciertos y los fallos de jurisprudencia nunca se publicaron, no existen. El juez le dijo al abogado, venga para acá, explíqueme de dónde sacó esto, y tuvo que reconocer directamente que lo había sacado del chat GPT. Bueno, un lío terrible, no sé si le sacaron la matrícula, tuvo una multa terrible, perdió el juicio, por supuesto. O sea que hay que tener mucho cuidado. Lo cierto es que, y me divierten mucho estas imágenes que se generó por el propio Dalí, pero la inteligencia artificial está preparada para ver si algo es justo cuando se discute, y acá creo que viene el tema como tal. Primero, la inteligencia artificial tiene limitaciones enormes para comprender los textos. O sea, ¿cómo es la magia? Yo no soy un técnico, ni mucho menos, a duras penas soy abogado, pero es una técnica que te permite decir con forma bastante lógica la próxima palabra, y no solamente la próxima palabra, sino todo el contexto que viene después de un texto que le estoy colocando. La interpretación de la ley no puede replicar exactamente lo que ha determinado el juicio humano o que va a determinar el juicio humano. Es obvio, porque hay una persona, nada más ni nada menos que un juez, que está diciendo qué es lo justo. Entonces no le podemos pedir a la máquina que lo haga. El tema del sesgo, ahí puse el caso Compass. Bueno, fue un caso típico que se dio en San Francisco, en Estados Unidos, donde una empresa desarrolló un software que lo usaban los tribunales americanos y determinaba si una persona había sido reincidente o no, y si tenía que quedar con cárcel preventiva, preso preventivamente o no. Y pasó. Un señor negro que había cometido un delito, entonces lo metieron
la búsqueda del compás y dijeron, bueno, este va a ser reincidente, por lo tanto no se le da la libertad condicional. Bueno, inició una acción que la perdió en primera instancia y en Cámara, pero hubo un artículo del Harvard, el Harvard Law Review, que destruyó a este sistema, porque justamente lo que hacía era colocar sesgo. Claro, empezó cuando le pidieron que analizara, que dijera cómo estaban hechos los programas para llegar a esas conclusiones, la empresa dijo, no, yo no quiero decir nada porque esto es propiedad intelectual. Cuando Harvard hizo el estudio por su cuenta, descubrió que había una cantidad de sesgos en los cuales los negros cometían más delitos que los blancos, los que vivían en el Bronx tenían más posibilidades que los que vivían en Quinta Avenida, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual era parcial y por lo tanto no era válido. Por último, la transparencia y la explicabilidad. Y bueno, esto puede dificultar cuando algo es justo o no es justo. Y sobre todo el tema de aspectos éticos o morales. No esperemos definir qué es la ética y qué es la moral a través de un algoritmo. Si nosotros mismos no sabemos diferenciar en una reunión de catedráticos ni de profesores de filosofía qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo que está bien y lo que está mal, no le pidamos a la máquina que lo diga, porque carece de capacidad de razonamiento moral. Es obvio, tiene conciencia de la realidad, pero no tiene conciencia moral. Es ese sé, pero no sé sola. Carece de conciencia moral, que es la que nos divide a los hombres de los animales, saber qué es lo bueno de lo malo. Ahora, para complicarles más el tema, seguro que siempre es así. Y entonces le voy a contar un caso absolutamente real, con un dibujo también generado por Dalí, en el cual esto es un prompt. Y este prompt lo digo muy rápidamente. Este es un caso que me tocó hace casi 40 años, cuando yo era secretario civil. Obviamente que no existía ni la computadora, ni existía la inteligencia artificial, ni mucho menos. Pero me tocó resolverlo. Era un caso así, de una señora, una viejita, que tenía una sobrina buena que la cuidaba y una sobrina mala que la odiaba, a la viejita. Se reía de ella y qué sé yo. Y entonces, a último momento, bueno, fallece la señora esta y deja un testamento. ¿Dónde tramita la sucesión? En mi secretaría. Bueno, deja un testamento. ¿A quién le toca abrir el testamento? A mí. Entonces tenía delante mío al abogado de la sobrina buena y el de la sobrina mala. Cuando abra el testamento, primero aparece que a la sobrina mala le dejan un departamento. Cuando ahora, para la buena, le dejan una cajita de plata de 10 por 10, más o menos, y unos 5 centímetros de alto, y nada más. Sorpresa para todo. Entonces, abrimos la caja y estaba llena de monedas de plata. Esas monedas de plata equivalían más o menos a unos 5 departamentos. Sé que Carlos está riendo porque ya conoce un caso similar que pasó con los romanos hace mucho tiempo, que no lo conocía, pero él me lo hizo saber. Bueno, la cosa es que los dos abogados empezaron a discutir que no, que le dejó la caja y no le dejó lo que estaba dentro, que sé yo cuánto, entonces que se dividan por mitad de las monedas de oro. Desde ya que el abogado de la buena dijo que no, bueno, a resolución. ¿A quién le toca resolver? A mí. Entonces me tocó resolver y llamé a audiencias viendo un poco qué es lo que había querido decir, ser la buena y la mala, qué sé yo cuánto, y al final llegué a la conclusión mía, solamente diciendo que le había querido dejar la caja de plata con las monedas adentro, que nos parecía lo más justo. Nunca me voy a olvidar que lo voy a ver al doctor Julio César Benedetti, a mi juez, ya fallecido hace muchos años, y cuando le llevo la resolución me dice, pero Granero, ¿está seguro de lo que está firmando? No, le digo, no tengo la más remota idea qué es lo que la vieja quiso decir, pero ¿qué pasa? No le puedo preguntar a ella murió hace 5 años, pero tenemos que resolver algo. Bueno,
firmó. El juez es el que puso el gancho a la firma. Por supuesto que el abogado de la mala apeló. Va a la Cámara y la Cámara, por sus fundamentos, no revisó nada, se confirmó la sentencia. Pasaron 40 años. Entonces, cuando apareció el chat GPT, le pregunté. Y le dije, tal cosa. Y empezó a razonar. Nada de esto lo escribí yo. En el contexto del derecho argentino, le dije, en el derecho argentino, por supuesto, ¿no? El caso del testamento plantea una cuestión interesante, le llamó la atención, relacionada con la interpretación de las voluntades. Primero, hay que tener en mira la interpretación de la voluntad del testador. El testamento debe interpretarse buscando la intención del testador. Yo no lo había dicho eso. O sea, ¿qué es lo que quiso decir la señora? No nos olvidemos que hay un legado de cosas ciertas y determinadas. O sea, que uno deja algo en forma cierta y le dejó la cajita de plata. Está queriendo decir. Se entiende que todo lo que es la esencia de esta cosa la sigue. Ya están diciendo algo. Lo que es de la esencia de la caja lo sigue, a menos que el testamento diga una cosa distinta. Análisis del caso, habrá que estudiar qué es lo que dijeron los testigos, de qué se trataba, de qué es lo que se quiso hacer. Y por último, dice, consideraciones adicionales, habrá que ver qué es lo que se interpreta que se quiso decir en base a los testimonios de cómo la trataron. Por lo tanto, en conclusión, dicta sentencia, parece razonable concluir que tanto la cajita como su contenido formaban parte del legado a la sobrina que cuidó al testador. Esta interpretación reconoce el posible intento de la testadora de compensar a la sobrina por su cuidado y atención, viendo el valor significativo del contenido como parte del reconocimiento de estos esfuerzos. Hice que Dalí me haga un dibujo un poco más pícaro de la sobrina buena, mirando como diciendo, ves a la otra, te gané. Pero da tanto más. Pero lo cierto es que me dije, acá no sacó una resolución de derecho, sacó una resolución en la cual dice que es lo más justo. ¿Es capaz inteligencia artificial de decir qué es lo justo? Tengo que decir que no. No puedo, todavía me cuesta decir que me puede decir qué es lo justo. Pero ¿no será que habremos encontrado colocarlo a Ladino dentro de la caja? Y acá donde hago un ejemplo muy rápido de lo que nosotros fue la solución en la empresa cuando empezamos a tratar inteligencia artificial, y todo esto vino desde que fue una visita, y ya con esto voy redondeando, al Louvre. En Louvre, cuando fui con mi esposa, había dos cosas que yo quería conocer. Primero, la Gioconda, que no la pude ver porque estaba atrás de toda una línea de japoneses sacando fotos, y después a Hammurabi. Hammurabi para mí quería conocerlo como el primer código. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Hammurabi fue escrito hace 3 siglos en esta roca verde de 2 metros de altura. Acá, a diferencia de los japoneses, había una o dos personas mirando y nada más. Aparte me costó llegar. Si alguno de ustedes fue al Louvre, verán que no es tan fácil llegar, hay que ir por las escaleras, por atrás, a un primer piso. Lo cierto es que, ¿a dónde quiero llegar? Que después estuvimos estudiando el código de Hammurabi en la empresa y vimos que había 282 sentencias que, de las cuales 266 eran las visibles, porque el resto estaba roto la piedra, con 37 penas de muerte. Acá está el famoso ojo por ojo, diente por diente. Si yo mato a un vecino, me matan a mí. Si tengo tal cosa, bueno, 37 leyes. Pero hubo algunas, como esta, la ley 92, que ustedes buscan en Google, Código de Hammurabi, y se van a encontrar exactamente lo mismo. Dice, si un negociante prestó interés trigo, y no dice la conclusión. Entonces, yo dije, ¿no habrá alguna forma
en la cual podamos interpretar qué es lo que quiso decir Hammurabi aquí. Obviamente, como el caso de la señora fallecida, no le puedo preguntar a él, ni mucho menos. Pero lo que quería saber era si había sido pena de muerte o no. Bueno, hicimos toda una cantidad de análisis hace esto 27 años, con lo cual, con sistemas que no eran los de hoy, ni mucho menos, pero con reglas econométricas bastante parecidas, hicimos las pruebas con los casos de pena de muerte que ya sabíamos que eran penas de muerte, 32, y dio un 98,5% de probabilidad. Por lo tanto, cuando probamos en la ley 92, nos dio que no correspondía pena de muerte. Bueno, todo esto nos llevó en el dial a poder ayudar a cuando yo busco una jurisprudencia normal, por ejemplo, responsabilidad de buscadores de Internet, me hace una nube de las palabras más buscadas, por ejemplo, la palabra medida, y si aplico el programa de inteligencia artificial que lo llamamos Sherlock, me trae los fallos más parecidos. Bueno, esto es inteligencia artificial porque aplica a las palabras que más se citan las que están más cerca, que es lo mismo que se usó cuando usamos el código de Hammurabi. Y hoy llegamos a un sistema en el cual nos da porcentajes. Si yo pregunto algo, me indica qué porcentaje tengo favorable y cuál desfavorable, y esto me permite inducir, teóricamente, de cómo voy a ganar o perder un juicio, y me dice, en el caso de las responsabilidades, no, la mayoría de jurisprudencia dice que no son responsables los buscadores de Internet, etc. Entonces, ya redondeando, cuando Stanford, la universidad, dijo que hoy los americanos están nerviosos con la inteligencia artificial, con todo esto que está ocurriendo, y que se sienten realmente más preocupados que entusiasmados, hay que ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, en la Argentina tenemos una resolución que tiene un año ya, el 1 de junio del año pasado, que dio las recomendaciones para una inteligencia artificial fiable, con lo cual significa que se hagan normas que generen confianza. Hubo una reunión a fines de junio de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en la cual saqué una ponencia que fue aprobada sobre la utilización de sandbox o areneros regulatorios, que es para mí la forma de regular inteligencia artificial, que es diciendo, permitiendo trabajar sin prohibir, pero al mismo tiempo contemplando que saque resoluciones que pueden ser positivas. De hecho, hay jurisprudencia, una jurisprudencia que ya tiene sus 4 años, que en la provincia de Mendoza, en la Argentina, estableció que ante una resolución que había sacado el gobierno de Mendoza regulando lo que sería el Uber, la Asociación de Taxis inició un juicio, y por un fallo del doctor Adaro, que es ministro de la Suprema Corte, dijo que esto era una especie de sandbox legal, que hay que permitir el uso, esta autorización de uso de los medios de transporte no públicos, privados, pero con servicios públicos, como son los Uber, para probar a ver si funciona. Y no es irrazonable ni arbitrario. Les comentaba que hace menos de una semana, 8 días, salió el primer proyecto de ley del diputado Martín Yesa, que ya está en la Cámara de Diputados, regulando los sandbox regulatorios. O sea, ya esto es norma, mejor dicho, es el proyecto de ley, son los proyectos de ley que posiblemente más rápido salgan, regulando en varios artículos el sandbox regulatorio. Hay un tema muy discutible: cuál va a ser la autoridad de aplicación. Se entiende que es un organismo público dependiente del Ministerio de Justicia. Esto es hartamente discutible, pero bueno, es lo que hay, habrá que seguir discutiéndolo. Y con esto cierro. La Argentina tuvo mucha participación en el G7 que se hizo
en el mes de junio en Italia, donde el presidente Milei expuso sobre inteligencia artificial. Bueno, este G7 en Apulia, el 13 y 14 de junio, se basa en lo que se llama el proceso de Hiroshima. El proceso de Hiroshima es este sistema de soft law que yo les estaba comentando, de no regular normas específicas, sino armar una mejor, digamos, regulación, disculpen la redundancia, de la normativa argentina para que cuando se use inteligencia artificial tenga aplicación en cada caso en particular. Eh, Esto lo tienen en el PDF, pero les recomiendo que busquen este pacto de Hiroshima, que es realmente muy útil, y de hecho fue lo que se aprobó en la reunión del G7 de junio. O sea, que todos los países firmantes, 49 en total, entre ellos la Argentina, aceptan esta aplicación. Conclusión. La inteligencia artificial no va a reemplazar a las profesiones, no tengamos problema. Lo que sí estoy convencido, y en el caso de los abogados más todavía, no va a ser un sustituto, sino que nos van a sustituir a aquellos abogados que sí sepan usar bien la inteligencia artificial. Entonces, no es que la inteligencia nos sustituya directamente, sino que aquellos que sepan sacarle provecho. Y hay una frase que hace rato que la tengo acuñada, que para mí es un poco el ideal de este concepto: usémosla como copiloto y no como piloto automático. Piloto automático es un riesgo enorme, las alucinaciones, las falencias, los errores nos pueden llevar a un grave error. Si somos médicos, ni que hablar, pero si somos abogados, ojo que también tenemos el mismo problema. Y aquí saben, aquí tienen mi dirección por cualquier duda, pregunta, a su disposición. Rosa, sé que me quedan 5 minutos antes de darle el paso a Carlos, pero cualquier pregunta que quieran hacer ahora, con todo gusto a su disposición, o alguna que hayas visto y yo no miré los chats, así que... No, y además se referían, o sea, pidiendo aclaraciones sobre a qué legislación se refería y demás, que eso está en el PowerPoint. Eh, Bueno, Algunos comentarios, ya que hay tiempo se los leo. Pablo Gómez López dice: esperar de un sistema con inteligencia artificial que resuelva cuestiones de ética y moral que a nosotros se nos dificulta dilucidar se acercaría de manera analógica al caso de las perforaciones extractivas a profundidades mayores a las que podemos contener el riesgo, a mi parecer. Después Juan Facundo Urriste dice: primero quiero aclarar que no soy abogado, solo tengo gran interés en el tema de la charla. Sobre la capacidad de la IA para entender en el tema, hay un trabajo científico del año pasado sobre un modelo de ChatGPT que aprobó el BAR, examen de Estados Unidos, un examen para ingresar al Colegio de Abogados estadounidenses. No solo eso, calificó con una nota que lo ubica entre el 10º con mejor nota. Bueno, después coincido con la metodología de Arenero de las tecnologías modeladas por datos. Me parece como que impresiona simpático ese sistema, ¿no? Del softlock. yo Y, creo que sí, porque eh, primero que ya hemos tenido, primero que está regulado en la ciudad de Buenos Aires, hay una ley que lo establece. ajá, Pero después estuvo trabajando mucho, si se acuerdan, hace unos años, en el Banco Central con la fintech, o sea, todo lo que es uso de blockchain y compañía, se empezaba a trabajar en ese aspecto ahora de estos 5 años, 6 años, en la época que estaba el Yach en el Banco Central, creo que estaba Macri de presidente, y se empezó a trabajar el tema del sandbox para regulación, específicamente relacionado con eh, finanzas. Creo que este proyecto de ley es bueno, tiene un buen encuadre y la ley europea le trata un capítulo entero al tema. En España hay un Real Decreto de fines del año pasado donde se trata también el sandbox, o sea que la cosa creo que pasa por ahí.
El tema está, y es una duda, si conviene o no conviene regular o no. Por eso, y ahora me gustaría la opinión, estoy desesperado de escuchar a Carlos qué piensa él del proyecto que presentó Chile. De vuelta, con la gran envidia en ese aspecto de que al ser un país unitario es más sencillo, llamémoslo, que en un país federal. Pero bueno, tanto da, o sea, que regular es regular. Eh, Uruguay le pasa lo mismo, evidentemente, pero hay otros países que tenemos problemas. Estados Unidos sacó una resolución muy híbrida de reglamentación que a mí no me gusta para nada, porque pone fechas muy concretas y pone sanciones muy concretas, pero no da lugar un poco a la apertura, que es lo que queremos en esto. Por eso yo creo que la palabra soft law o leyes eh, ágiles, dúctiles, modificables, porque esto cambia todos los días. O sea, primero que inteligencia artificial no es chat GPT, ni mucho menos, son muchas otras cosas. Pero, bueno, ¿por dónde va? En definitiva, estos LLM, no sé, sistemas de inteligencia ampliada, llamemos, de lenguaje ampliado, pero generativo, que te genera un informe que parecería que fuera como humano. Por eso da lugar a posibles errores, ni que hablar a nivel educativo. Yo, por ejemplo, si fuera de vuelta todavía profesor, obligaría al uso, no prohibiría, obligaría a los alumnos a usarlo y a criticarlo. Es decir, bueno, esto está hecho con inteligencia artificial. Bueno, ahora discútanlo. A ver, ¿por qué estos giros que tiene o estas cosas que acá dice que investiga, pues repite mucho? Después no nos olvidemos que son redes neuronales. Redes neuronales, no, ojo, no soy técnico, no siempre repite lo mismo. O sea, dos veces se puede preguntar y puede dar contestaciones distintas. Bueno, ahí, de Bueno, vuelta, si quiere alguien preguntar con mano levantada, tienen un minuto. sí, yo también lo escribía eso en el chat para incentivar que pregunten, pero parece que no, doctor. Bueno, Ha sido un gusto escucharlo como no, al siempre. contrario. Gracias. Y bueno, si nos acompaña otro ratito, lo vamos a escuchar al doctor Carlos. Haré todo lo posible. Carlos Amunate y Pereló, que nos visita desde Chile. Es licenciado en Derecho, Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica de Chile, abogado, excelentísima Corte Suprema, doctorado en Derecho Patrimonial, Facultad de Derecho, Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona. Y hay algo que no me figura, doctor, acá, pero me lo comentaron, no sé si será verdad, ya nos daremos cuenta, que usted es muy divertido en sus exposiciones. Así que bueno. No, no, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿eh? Así que, un comentario que llegó. Doctor, cuando guste, comience. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, la verdad. A ver, es un placer estar con ustedes, un placer volver a compartir con Horacio, con Miguel. La verdad es que, a ver, El es un volumen, placer doctor, perdón, el volumen. Ah, el volumen, ahí, un poquito mejor. Bueno, Ahí es un placer y un honor estar con Horacio, con Miguel. Gracias, Rosa, por presentarme, muy generoso de tu parte. Ojalá que efectivamente sea todo lo divertido que dicen. A ver, bueno, partamos. A ver, bueno, siempre es complicado hablar después de Horacio, porque es más entretenido Horacio que yo. Pero partamos por lo básico. Aquí hay una pregunta que hace Horacio que es muy importante. ¿Se debe regular? ¿Debemos regular la inteligencia artificial? O sea, este es el punto de partida. Y si debemos regularla, bueno, ¿qué tipo de regulación vamos a hacer? Bueno, acá hay una cosa, no sé ustedes, pero no sé cómo esté la cosa en el ambiente argentino, me imagino que también, parecido al ambiente chileno, pero se tiende a discutir infinitamente con una especie de contraposición entre mercado y Estado, como si solamente hubieran dos caminos, o regulas o no regulas, si regulas eres estatista, si no regulas eres neoliberal, una cosa así. La verdad es que esta argumentación, esta discusión es un poco una simpleza. Si les soy sincero,
yo pienso que es una gran tontería. A ver, entendámonos. El mercado existe cuando hay regulación. Sin regulación no hay mercado. Es muy sencillo. ¿Alguno de ustedes compraría una casa si no hubiera un registrador de la propiedad? Si no hubiese una regulación sobre el dinero, una regulación sobre el crédito bancario, una regulación sobre el contrato de compraventa, un código civil. Es evidente que para que exista un mercado como el mercado inmobiliario, necesitas un montón de regulación. Porque de hecho, los mercados son hechos institucionales. Se construyen a través de reglas. Por lo tanto, si queremos que la inteligencia artificial tenga un rol en el mercado nacional y en el mercado global, necesitamos darle un estatuto regulatorio. Esto no es lo mismo que decir que tenemos que limitarla, que tenemos que suprimirla, que tenemos que... Hay muchos tipos de regulación. Yo lo que creo es que lo que necesitamos hoy día es una regulación que incentive el desarrollo de un mercado sano y que desincentive o prohíba o restrinja aquellas conductas, aquellos fenómenos que pueden resultar problemáticos socialmente. No creo estar diciendo ninguna cosa muy novedosa ni muy inteligente, pero desde mi punto de vista, ese es el punto de partida. ¿Debemos regular? Por supuesto. Ahora, la clave está en qué es lo que vamos a regular y cómo lo vamos a regular. Ahora, si vamos a las diferentes regulaciones de inteligencia artificial, hoy día hay un gran modelo regulatorio, es el modelo europeo. Ese es, de alguna manera, el gran modelo que se alza básicamente predominando en casi todos los lugares. Inglaterra diseña bases, diseña principios, todavía no tiene una regulación suficiente. Estados Unidos tampoco. Japón está sacando una regulación interesante, pero en general, si buscamos un modelo, el modelo está en la Unión Europea. No obstante, el modelo europeo es un modelo, para mí, altamente insatisfactorio. No sé si han visto la regulación europea. La regulación europea son 400 y pico páginas, es un tomarro gigante que tiene mucha filigrana, muchos órganos, mucha administración, transforma la inteligencia artificial prácticamente en un problema de derecho administrativo. Y la verdad es que en la práctica no resuelve ninguno de los problemas urgentes que tiene la inteligencia artificial y deja muchas cosas en el aire. No resuelve el problema de la responsabilidad, no resuelve el problema de, la, de los derechos de autor, no resuelve el problema de los estatutos del estatuto general de los agentes artificiales, o sea, regula básicamente muchas cosas y ninguna de las que había que regular. Ya se los voy a explicar con un poco más de detalle, pero hoy día la inteligencia artificial tiene un riesgo regulatorio alto. De partida, no tienes claro cuál es el estatuto de responsabilidad, cómo se genera la responsabilidad. La idea de Horacio de aplicar responsabilidad por riesgo y además teniendo un artículo de responsabilidad por riesgo en el propio Código Civil argentino es fantástica. Yo creo que ese es el camino. Pero, por ejemplo, el reglamento europeo, en cuanto a la regulación de la responsabilidad, te lo deja en blanco. Es complejo. Hay un riesgo regulatorio muy grande que está en el punto de los derechos de autor. Se manifiestan tres cosas. Primero, ¿cuál es el estatuto de control? A qué régimen está sometido un modelo de inteligencia artificial? ¿Qué es? ¿Hay dominio sobre ello? ¿Qué tipo de derechos ejercen? Bueno, en principio es una cosa incorporal, un bien inmaterial, dirían los alemanes, los españoles copiando a los alemanes también, un bien inmaterial. Por lo tanto, podría estar, de hecho, hoy día, igual que todos los programas de computación, estaría sometido al régimen de derechos de autor. Ok, fantástico. Pero si vamos a la Convención de Berna sobre derechos de autor, nos vamos a encontrar con que lo que se protege es el programa como conjunto de instrucciones. Si ustedes están mal familiarizados
en lo más mínimo, de cómo se construye un modelo de inteligencia artificial, se van a dar cuenta que el programa, lo que uno programa, es una parte del modelo. La parte más valiosa del modelo es el entrenamiento y es el resultado del programa entrenado. Y eso no está protegido. ¿Qué estatuto tiene entonces el entrenamiento? ¿Secreto industrial? ¿Algo así? Ok. Segundo problema. Segundo problema, este es conocidísimo. Las obras generadas con inteligencia artificial, ¿qué estatuto tienen? Los productos de la inteligencia artificial. Si fuesen protegibles por derechos de autor, ¿pueden protegerse por derechos de autor? Esto no es claro. El único lugar donde parece tener cierta claridad es en Inglaterra, porque, bueno, la ley inglesa del año 84, me parece que el artículo octavo, justamente declara de que los productos de un agente artificial pueden ser registrados a nombre de quien hizo los necessary arrangements para que se produzca. Ok, pero ¿qué son los necessary arrangements? ¿Es hacer el prompt? ¿Es construir el modelo? Bueno, ¿qué es? No está definido en Inglaterra. La regulación europea parte siempre de que el sujeto de protección de los derechos de autor es una persona natural, un sujeto humano. Por lo tanto, no pareciese que los productos de la inteligencia artificial fuesen protegibles. En Estados Unidos, el compendio de copyright, de reglas de copyright, me parece que en el parágrafo 107, también limita la protección a a las obras de seres humanos. Muy bien, pero ¿y qué estatuto tienen las creaciones de agentes artificiales? En el aire completamente, no lo saben. Tercer problema, y este es el más grave. ¿Puedo yo entrenar un modelo con obras protegidas por derechos de autor? Chuta, chuta. Esto es complicado, porque esto no está claro. Y ojo, obras protegidas por derechos de autor no se refiere solamente a libros. Todas las creaciones literarias vuestras, incluidos vuestros tweets, están protegidos por derechos de autor, incluidos vuestros comentarios en Reddit. Ergo, ¿con qué material vamos a entrenar las inteligencias artificiales? ¿Se puede? En Europa no está claro, en Estados Unidos tampoco. De hecho, todos ustedes saben probablemente que hay juicios millonarios sobre este problema. O sea, en este momento, el destino de una industria de trillones de dólares está sometido a lo que vaya a pensar algún juez en algún estado desconocido e ignoto de Estados Unidos. ¿De verdad? ¿No hay claridad regulatoria? Ok. Estos son algunos de los desafíos más importantes que están arriba de la mesa. O sea, uno de ellos, el derecho a entrenar, podría directamente borrar la industria. Supongo que no ocurrirá, pero es un riesgo. Ok, en este contexto es que se da el proyecto de regulación de inteligencia artificial en Chile. A ver, este tiene una cierta historia. A ver, los primeros intentos regulatorios fueron llevados adelante por la Comisión de Futuro del Senado de Chile. Ahí se discutió la primera ahí se discutió el primer intento de construir una estrategia nacional de inteligencia artificial. El resultado fue un informe que sirvió como insumo para que el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2021 efectivamente hiciera la política nacional de inteligencia artificial de Chile. Esta ya contemplaba la idea de regular, de crear una ley. No obstante, desde el año 21 hasta el año 24, que lo diría, son solo 3 años, pero bueno, en estos pocos años ya ha habido cambios significativos y se reformuló la Política Nacional de Inteligencia Artificial este mismo año, el año 2024. Básicamente se incorporó a la Política Nacional de Inteligencia Artificial un input que, bueno, para nosotros ha sido bastante importante, que son los principios éticos de la inteligencia artificial que sacó UNESCO. Una iniciativa muy valiosa y además de un actor de alcance global que te puede dar ciertos ámbitos regulatorios. En cuanto a proyectos de ley propiamente, hubo un primer intento de construir un proyecto de ley por la misma Comisión de Futuro del Senado. Hubo mucho trabajo ahí. Yo participé en algunas mesas, pero sin embargo no llegó a ninguna parte, no cuajó.
Un segundo intento fue el proyecto llamado Proyecto Largo Masino, que presentó el diputado Largo Masino en la Cámara de Diputados. Este era un proyecto bastante malo. Cuando les digo que es bastante malo, me refiero a que uno lo leía y era como una especie de caricatura de la regulación europea. Tenía los mismos problemas de la regulación europea, ninguna de sus virtudes, muy mal redactado y no se entendía nada. Afortunadamente ese proyecto duerme el sueño de los justos. Y ahora el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile elaboró este proyecto en base a un trabajo en comisiones. Yo no participé en este, por cierto. Un trabajo en comisiones tomando como input fundamental la regulación europea más los principios de la UNESCO. Tomó en cuenta algunas cosas más, tomó en cuenta el proyecto japonés, tomó algún par de cosas más en cuenta, pero lo básico, así, el corazón del proyecto es el proyecto europeo más principios UNESCO. ¿Qué tal es el proyecto? ¿Es un modelo regulatorio? Hombre, yo diría que no está mal, no está mal. No voy a ser exageradamente optimista con el proyecto, pero yo parto de la base que no está mal. Es un buen punto de partida. ¿Por qué es un buen punto de partida? En primer lugar, lo primero que hace es adoptar la idea de regular por riesgos, que es la matriz del reglamento europeo. El reglamento europeo, básicamente, su matriz interna es intentar clasificar los distintos sistemas de inteligencia artificial, o más bien, los usos que se pueden hacer de esos sistemas según su riesgo. Así, hay algunos sistemas de riesgo inaceptable, otros sistemas de alto riesgo, etc. En el caso del proyecto chileno se establecen 4 categorías. Uno es los sistemas de riesgo inaceptables. Los sistemas de riesgo inaceptables son prácticamente los mismos del reglamento europeo. Es decir, los que intentan influir subliminalmente, sistemas de identificación biométricos, etcétera. Los típicos, los estándares del sistema. Aquellos que intentan obtener obtener datos de las personas sin que éstas se den cuenta, ni hayan consentido. Agrega los sistemas de reconocimiento de emociones, pero con una diferencia relativamente importante. El reglamento europeo establece la prohibición de sistemas de reconocimiento de emociones en lugares de trabajo y salas de clases, lo cual está muy bien. El proyecto de ley chileno agrega en el sistema del proceso penal, que es una conversación que habría que tener, si es que es bueno utilizarlo, es como prohibir es como prohibir el detector de mentiras. Ojo, ¿tendría que estar prohibido o no sería mejor permitir un ejercicio, un sometimiento voluntario al sistema? No lo sé, yo no lo tengo tan claro. Y el segundo es en fronteras, lo cual llama la atención. O sea, ¿de verdad no puedes desplegar sistemas de inteligencia artificial que detecten emociones en frontera, que detecten quién está nervioso de entre las personas que pueden estar ingresando drogas al país? ¿De verdad? O sea, no me parece muy razonable, me parece que tienen que ser tal vez sistemas de alto riesgo, pero no prohibidos, no hacia las bravas, no de primera. La segunda categoría que utiliza es sistemas de alto riesgo. Los sistemas de alto riesgo están sometidos a un control burocrático relativamente importante. Antes de desplegarlos, requieres una autorización administrativa y la administración tiene que poder ser capaz de revisar los prospectos, analizar el modelo, ver los sesgos que pueda contener, todos los detalles técnicos. Eso está bien. Ahora, bajo esta categoría de los sistemas de alto riesgo, tienes los sistemas de riesgo limitado. Los sistemas de riesgo limitado son sistemas que podrían generar algún tipo de riesgo,
y que tienen un deber de transparencia y de identificarse cuando interactúan con personas. Por último están los sistemas sin riesgo aparente. El principal problema que tiene esta clasificación, a lo menos en el sistema de la ley chilena, del proyecto de ley chilena, es que la diferencia entre sistemas sin riesgo aparente y de riesgo limitado no es clara. No es claro cuándo un sistema tiene un riesgo limitado y cuándo el riesgo no tiene un riesgo aparente. ¿Se requiere una declaración administrativa? Pues sería burocratizar el despliegue de cualquier sistema de inteligencia artificial. Yo creo que este punto debería más bien revisarse. De hecho, bueno, hice un informe para el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se lo envié también a la Cámara de Diputados y al Senado para que lo estudien. Propongo algunos cambios. Uno de los primeros cambios es justamente hacer desaparecer esta diferencia entre sistemas de riesgo limitado y sistemas sin riesgo aparente. Y simplemente establecer un deber de identificación para los agentes artificiales cuando interactúen con seres humanos. Me parece eso un sistema más razonable, además más predecible, de manera que ya sabes simplemente qué es lo que tienes que hacer si quieres desplegar un sistema de inteligencia artificial en Chile. Si tiene afectación de derechos fundamentales, será de alto riesgo. Hay algunos que no se pueden, y los demás, despliégalos. Simplemente cuídate de que cuando interactúen con seres humanos se autoidentifiquen. Es algo, me parece, bastante razonable. Ok. El proyecto parte con una serie de definiciones. Larguísimo, una cantidad de definiciones alucinante. Algunas necesarias, otras innecesarias. La mayoría de las definiciones están tomadas del reglamento europeo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que el reglamento europeo está destinado a regir a 27 países con 27 sistemas jurídicos distintos. Entonces requiere una de cantidad de definiciones mucho mayor que un sistema nacional como el chileno, además unitario, como si fuera poco. No es necesaria, muchas de las definiciones que se incluyen son innecesarias. El ejemplo casi de epítome de lo innecesario es la definición de riesgo. ¿Para qué defines riesgo? No tenemos definición de riesgo en nuestro sistema jurídico. No es necesario definir el riesgo en general en una ley de inteligencia artificial. El riesgo es un elemento transversal al derecho civil. No es necesario. En fin, demasiadas definiciones. Y como decían los romanos, omnia definitio periculosa est. Yaboleno, gesto 50, 17, 202. Toda definición en derecho civil es peligrosa. Ok. A continuación, bueno, hay algunas definiciones que son particularmente fallidas desde mi punto de vista. Tal vez el ejemplo más fallido de todas las definiciones fallidas es la definición de incidente grave. Los incidentes graves habilitan, bueno, ya les hablaré al Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, a sancionar a la empresa que es responsable por el incidente. Y entonces lo define de una manera muy curiosa, artículo tercero, número 17. Perdón, 18. Todo incidente o defecto de funcionamiento en un sistema de inteligencia artificial que, directa o indirectamente, tenga, pueda haber tenido o pueda tener alguna de las siguientes consecuencias. Y trae un montón de consecuencias graves. Pero ¿cómo es esto? Que se les olvidó, no saben derecho civil, el que redactó esto. ¿Cómo se le ocurre? Directa o indirectamente. Cuando tú dices indirectamente, estás desechando el vínculo causal y estoy reemplazándolo por lo ocasional. Que tenga o que pueda haber tenido o que pudiese haber tenido. O sea, no hay vínculo causal. No sé si se dan cuenta, esto es gravísimo. En un sistema de responsabilidad sin vínculo causal, meten las patas, porque al final el carpintero termina siendo responsable por el adulterio. O el cantante de una canción aburrida termina siendo responsable del accidente de tránsito que provocó el conductor que se durmió mientras la escuchaba, ¿no? ¿Pudo haber tenido alguna influencia? Sí, pudo haber tenido alguna influencia. Por lo tanto, generaría responsabilidad. Esto va mucho más allá del sistema de responsabilidad objetiva, que está muy bien. De hecho, va más allá del sistema de responsabilidad estricta. Esta definición es una obra de arte en sí de la mala técnica legislativa.
Bueno, yo he propuesto que se reforme, evidentemente, o sea, que se modifique en términos razonables, limitando simplemente a hechos que tengan causalidad directa, que es lo razonable. ¿Qué más? A continuación vienen los principios. Los principios es bastante interesante, porque el rol de los principios en este cuerpo legal es orientar, básicamente, uno, la hermenéutica, la interpretación de todos los artículos de la ley, pero además orientar el actuar del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial. Entonces, no son solamente principios normativos, también son principios orientativos. De alguna manera, son principios de política pública, pero también de interpretación de la ley. Es interesante, no está mal. Son los principios, estos principios se toman directamente de la propuesta de la UNESCO. ¿Qué nos dicen los principios? Bueno, son principios altamente conocidos por todos. Supervisión humana, solidez y seguridad del sistema, privacidad y gobernanza de datos, todo esto está bastante bien. Diversidad y no discriminación y equidad, bienestar social y medioambiental, que tiene que actuar mirando el bienestar social, rendición de cuentas y responsabilidad, y protección de los derechos de los consumidores. Parece todo razonable. Cada principio tiene un desarrollo y una bajada más concreta, pero todos los principios parecen razonables. El único principio que está ahí presente, que estaba también en la UNESCO, pero que yo discuto, es el principio de transparencia y explicabilidad. ¿Por qué? Es un problema conocido de todos de que básicamente todos los sistemas basados en redes neuronales, que son lo que hoy día llamamos inteligencia artificial, la inteligencia artificial significa muchas cosas y ha significado muchas cosas. Hoy día cuando se habla de inteligencia artificial se piensa en redes neuronales en general. Pero las redes neuronales son todas oscuras. O sea, no son comprensibles para el razonamiento humano. Digamos, una red neuronal tiene, qué sé yo, una no muy grande, 10 millones de neuronas, 100 millones de parámetros. Los parámetros en realidad son los axones que conectan cada una de las neuronas. Ok, las razones de esa red neuronal para decirte que la imagen que está contemplando es un gato, pueden ser 3 millones de razones y cada una de ellas pesar 0,00002. ¿Qué significa eso? Es que nadie lo sabe. No lo sabe, no lo sé yo, no lo saben ustedes, no lo saben los analistas de datos, no lo sabe nadie. Son ininterpretables. Entonces, cuando tú le pides explicabilidad a un sistema de inteligencia artificial, ¿qué le estás pidiendo? Le estás pidiendo lo imposible. Realmente, si la exigencia, si el estándar es la explicabilidad, ciertamente no podrías desplegar ChatGTP. Es un principio inútil. Lo que tendrías que reemplazarlo es por responsabilidad. Al igual que en los seres humanos, realmente no sabemos por qué los seres humanos hacen lo que hacen, pero no nos importa porque si hacen algo, tienen que responder por los daños. De la misma manera, no podemos saber por qué una inteligencia artificial decide o predice lo que predice. Lo que nos interesa es que si esa predicción genera daños, el que se sirve de ella esté obligado a responder de esos daños. En este sentido, es más útil la, eh, la responsabilidad que la explicabilidad. Esto yo lo critico, pero bueno, es solo un principio, no es una exigencia general, es un principio, pero es un principio que te puede orientar en el sentido equivocado, creo yo. Eh, ¿Cómo continúa? Después de pasar por todos estos principios, la ley de inteligencia artificial, el proyecto de ley de inteligencia artificial, crea un consejo asesor de la inteligencia artificial. Ok, es un consejo asesor. Este consejo asesor, esto de consejo asesor suena bastante débil, pero en realidad es bastante fuerte, ¿ah? Porque es un consejo asesor que puede sancionar.
que puede y se establece entre sus funciones no solamente proponer políticas públicas, modificaciones a las leyes, autorizar el despliegue de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, sino que incluso también tiene facultades sancionatorias y puede imponer multas bastante importantes. En este sentido, es un órgano es un órgano importante. La composición del órgano, en todo caso, está, son 15 miembros, y estos 15 miembros provienen básicamente de la academia. Es mayoritarísimamente una composición de académicos. No está mal. También, académicos básicamente nombrados por el poder político. Hay académicos y hay representantes de los distintos ministerios, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Economía y del Ministerio de Defensa. Hay varios ministerios que están participando activamente. No está mal. Ahora, lo que sí yo encuentro que es débil es la representación de la industria. La industria en realidad debería tener algo que decir. No debe ser preponderante, pero debe poder participar un poco. A los representantes de la industria les dieron 2 consejeros de 15. Me parece una representación demasiado exigua. Y lo que me deja más sorprendido es que le dieron 2 representantes a las organizaciones de la sociedad civil. Mi pregunta es, ¿quiénes son las organizaciones de la sociedad civil? ONGs. ¿Cómo se financian las ONGs? Básicamente la gran mayoría de las ONGs que están ligadas al mundo de las tecnologías, con aportes de la propia industria. O sea, no les quepa duda, la mayor parte de las ONGs que dicen representar al sector civil, que funcionan en el ámbito de los derechos digitales, todas o casi todas tienen aportes de Meta, Alphabet, etc. ¿No sería más transparente mejor nombrar 4 miembros de la industria en vez de a estas organizaciones de la sociedad civil que no tienen representatividad democrática alguna, que son bastante oscuras en su rendición de cuentas y que en último término están financiadas por la misma industria? Yo preferiría tener, ok, 4 representantes de la industria. Por último, sabes quiénes son, sabes lo que representan, pero representantes de la sociedad civil, ¿para qué? Si quieres a alguien más técnico, que tenga una voz importante a nivel de sociedad civil, mejor pide a la UNESCO o pide a la UNESCO que te ayude en esto. Pero no metas representantes de organizaciones poco participativas y oscuras. Ok, ¿qué más les puedo decir sobre este? Esto es algo importante. Contiene un capítulo completo sobre sandbox regulatorio, arenero. Eso es un avance. ¿Por qué? Porque te permite, a sugerencias justamente del Consejo Asesor de la Inteligencia Artificial, generar espacios donde la industria pueda desarrollarse de manera experimental. Es una buena idea, es una idea que se ha comprobado internacionalmente que es útil. Mi querido amigo Horacio justamente les muestra una regulación en Argentina de sandbox regulatorio que no tenemos en Chile, estaría incluida en esta ley de inteligencia artificial. No está mal eso. ¿Qué más? Eh, en materia de derechos de autor, el proyecto chileno sí innova. Y esto me sorprendió bastante, porque lo encontré es una norma que no proviene de la regulación europea. Parece, me parece a mí, por su estructura, que provendría de la regulación japonesa, que no está aprobada, del proyecto japonés, lo cual me sorprendió. ¿Qué es lo que dice en materia de derechos de autor? Establece básicamente un derecho a entrenar con todas las obras que estén a disposición pública. Usted pone a disposición pública una obra, pues esa obra puede una compañía entrenar con ella, sin necesidad de remunerar, siempre y cuando en la producción de resultados a través del modelo
no se estén vulnerando derechos de autor. A mí me pareció una regulación interesante. ¿Por qué? Primero que nada, porque está tomando una alternativa legislativa. Tú podías tomar varias. Podías permitir el entrenamiento y establecer un derecho a entrenar. Podías, bueno, decir que no hay derecho a entrenar y te quedas sin industria, básicamente. O podrías tal vez establecer un tercer modelo donde las compañías, para utilizar obras protegidas por derechos de autor, pagasen, por ejemplo, a la Sociedad de Derechos de Autor, y la Sociedad de Derechos de Autor después distribuyese a los titulares de obras protegidas por derechos de autor unas cantidades proporcionales a sus ventas. No está mal, eso también habría sido un tercer modelo. Pero aquí se tomó una alternativa. Me gusta que se tome una alternativa. Podríamos discutir ahora en el Congreso si es la alternativa adecuada, pero ciertamente es un paso al frente enfrentar el problema, tomar el toro por las astas, no dejarlo a la decisión de algún juez. Por lo demás, esta idea de establecer un derecho a entrenar le daría a Chile y al mercado chileno una ventaja evidente, porque al establecer un derecho a entrenar y bajar los riesgos regulatorios, simplemente sería un elemento para que compañías grandes entrenen en Chile. Después de todo, estarían operando bajo una jurisdicción nacional con una reglamentación clara que para generar productos que después podrían exportar. ¿Está bien? ¿Le daría una ventaja comparativa a Chile? Sí. Probablemente ese artículo se extienda a todas las regulaciones, creo yo. Porque es demasiada la ventaja que tiene. No dejan claro, hay muchas cosas que no que no quedan en claro. La primera cosa que no queda en claro es la protección de los modelos. Justamente este problema que les mencioné al principio. Ok, el programa está sometido a derechos de autor, perfecto, pero el entrenamiento, ¿qué? ¿Se puede proteger el entrenamiento? ¿Va a quedar como secreto industrial o algo así? Segundo, yo creo que de una manera un poco timorata, el legislador chileno no quiso entrar al problema del estatuto de las obras producidas por inteligencia artificial. En mi humilde opinión, debería establecerse que no están sometidas a derechos de autor. Punto. Son de uso libre. ¿Se podría tomar otra alternativa? Se podría. Pero en este momento te lo dejo indefinido. Básicamente, esto es lo que les tengo que contar en el análisis del proyecto de ley chileno. ¿Qué tal es? Juicio final. Es un buen, es un buen punto de partida. Vamos a tener que discutir un rato más. Probablemente vamos a tener que modificar algunas cosas, se va a tener que intervenir y se va a tener que intervenir en la discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero en principio parece un buen primer paso. ¿Qué tal está la industria? ¿Qué es lo que ha dicho la industria? Bueno, de momento, Google o Alphabet, parece apoyar el proyecto. O sea, se presentaron en la Cámara de Diputados apoyando este proyecto, sugiriendo algunos cambios. Y bueno, por mi conocimiento de la industria, parece que hay cierto consenso en la industria en apoyar este proyecto. Esperemos que así sea. En fin, esto es más o menos lo que les tenía que decir. Así que, bueno, espero que lo hayan pasado bien y quedo aquí dispuesto a las preguntas. Puedo hablar de otras cosas también. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, no veo ninguna por el momento. ¿Y cómo lo ha recibido la sociedad en general a ese proyecto, doctor? Bueno, gran pregunta. La sociedad en este momento yo creo que lo ha recibido sin enterarse demasiado. Yo creo que la sociedad chilena hoy día está más metida en otro tipo de problemas que en la inteligencia artificial. Por parte de la academia, más o menos hay una aprobación. Algunos, he hablado con algunos académicos que tienen críticas muy serias y todo. Yo creo que la verdad, la base está bien. Hay que hacerle algunos pequeños ajustes, pero
En principio, por lo menos la academia está contenta. La industria parece estarlo, pero no ha penetrado la discusión a niveles más profundos de la sociedad. Claro. No hay mucho debate en el diario en este momento. Es como, digamos de que es una noticia que ha pasado un poquito desapercibida, lo cual a mí me genera cierta preocupación. ¿Por qué? Porque si la noticia está desapercibida, si no hay un impacto real en la población, probablemente los políticos no tengan mayor prioridad para tratar el problema y a lo mejor la ley, siendo buena, se quede dormida. Esperemos que no sea el caso. Esperemos que no sea el caso. Perfecto. Acá le leo de Juan Facundo Urriste. Me surgen las siguientes preguntas. ¿El hecho de que los principales desarrolladores de IA sean extranjeros nos limita a la hora de regularlos? En la misma línea y teniendo en cuenta la importancia del entrenamiento en esta tecnología, quién la entrena, con qué información, ¿no sería necesario impulsar IA con una visión propia de región o de país? Pues sí, ambas son grandes preguntas. A ver, primero, respecto a que la mayoría de los productores de IA son extranjeros, es que sí, es que lo son todos. O sea, a ver, veamos, entendámonos. Los verdaderos generadores hoy día de la tecnología son compañías en China y en Estados Unidos. De hecho, ni siquiera en Europa hay verdaderos generadores de tecnología de inteligencia artificial. A los hay de segundo orden, pero los de primer orden no están en Europa. Están en Estados Unidos o están en China. Por ende, claro, tenemos una capacidad regulatoria limitada. Podemos, por supuesto, regular. Podemos regular los productos que ingresan a Chile, podemos regular los contenidos que se dirigen a Chile, podemos regular cosas. Pero, evidentemente, la oportunidad es limitada. Ahora, en todo caso, recordemos que Facebook, bueno, Meta hoy día está en Argentina, Google está en Chile, Mm. Amazon no se sabe muy bien dónde va a quedar. O sea, es cierto que los productores están fuera, pero no es que carezcan de inversiones en nuestros países donde nosotros podamos hacer valer la responsabilidad. O sea, Meta está ahí, lo tienen ustedes. Si ustedes regulan, el primero que va a tener que obedecer es Meta que está en vuestras fronteras. Eso como primer punto. El segundo punto es si deberíamos impulsar una IA con visión propia, regional o país. Yo creo, bueno, sería lo ideal, sería lo ideal. A mí me encantaría que a nivel regional, qué sé yo, a nivel de Cono Sur pudiéramos impulsar una IA o sistemas de IA que nos pudiesen ayudar. De hecho, algo podemos hacer, no está completamente perdida. Pero, por ejemplo, para entrenar un GTP son, es mucho dinero. O sea, y de hecho los costos se están multiplicando. Es muy difícil que nosotros podamos entrenar modelos verdaderamente grandes, algo que pueda competir con este tipo de modelos gigantescos que pueden hacer en Estados Unidos o en China. Ni siquiera los europeos creo que puedan hacerlo. Son costos siderales, o sea, son costos que a veces están más bien cerca, están más bien cerca de un porcentaje importante del Producto Interno Bruto de un país como Chile. Creo que somos muy pequeños para esto. Podemos entrenar modelos, por supuesto, y sobre todo podemos tomar modelos extranjeros y hacerles fine tuning para nuestros problemas, para que tengan una mirada más regional. Podemos, qué sé yo, tomar un modelo como GTP, hacerle un fine tuning en derecho chileno, en derecho argentino, y lograr que con ese fine tuning hacer un producto distinto que podemos aplicar. Sí, por supuesto, eso lo podemos hacer. Pero generarlo de la nada, creo que de momento esto está como para perros grandes y por lo menos los chilenos somos un perro bastante pequeño. Ahora, igual tiene importancia que regulemos. ¿Por qué? Porque podemos contribuir a generar modelos regulatorios. Si, si un país en Latinoamérica o dos países en Latinoamérica empiezan a regular de manera coordinada, terminas generando un modelo regulatorio. Esto ya está pasando con algunas cosas. Neuroderechos es un caso. Eso.
Entonces, bueno, termina preguntando si en el sentido de los recursos necesarios, tal vez debamos juntarnos entre varios países. ¿Hay algún proyecto en ese sentido? A ver, compleja la pregunta. A ver, hay proyectos un poco colaborativos entre académicos, cosas así, pero que yo sepa un proyecto comercial, Mm, no hay. no. Que yo sepa, no hay un proyecto comercial así a nivel de varios países. Yo creo que de momento no. Ahora, hay algunas, ojo, igual hay algunas apps que son grandes, que son importantes, que han podido generar tecnología propia. Estoy pensando en algo como Mercado Libre, cosas así, Mm. pero estamos atrás, bastante. De hecho, para poder habilitar, siquiera dar algunos de los pasos que necesitamos, el problema es que tenemos también carencias a nivel tecnológico importantes, como por ejemplo, pero carencias básicas, o sea, no todos los países latinoamericanos tienen una red 5G que funcione bien. No todos los países latinoamericanos tienen toda la, de hecho, bastante pocos. Tienen todos los datos a nivel gubernamental subidos en plataformas interoperables en el gobierno. Eh, Faltan muchas cosas todavía. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias. No tenemos más preguntas en el chat. Solo queda agradecerle y dejar pendiente para una próxima charla otras novedades. Yo creo que el lugar propicio va a ser la diplomatura de inteligencia artificial que estaremos iniciando el 12 de agosto próximo y para el cual lo invitamos a ustedes, lo invitamos a todos si nos quieren acompañar. Y Encantado. no sé si Miguel Jara va a decir algo que... Quería decir unas palabras bueno, de la admiración que tengo por la pluma y la palabra que siempre está el doctor Carlos Amunategui esparciendo en la comunidad tecnológica y del derecho, porque además también tiene un podcast que también lo estuve escuchando, porque yo no soy de escuchar tanto lo que tenga que ver con el derecho romano. Y lo mezcla, es muy interesante, es Arcana Histórica, ¿no? El nombre, Arcana sí. histórica, efectivamente, Sí, querido me quedo José. Arcana Histórica, me queda porque cada vez que empieza con la música me quedó grabado. Así que Arcana Histórica. Bueno, listo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, lo esperamos en el posgrado de inteligencia artificial y los del próximo año será un lujo contar con invitados. Pero yo encantado, feliz de colaborar con ustedes. Además, ya es una bonita amistad que ya llevamos de bastante tiempo. Muchas gracias, Rosa, y bueno, gracias a Horacio también. Ah, Bueno, hasta tengan luego. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a quienes nos han acompañado. Hasta luego. hasta Hasta luego. luego.